familia, vivimos como una familia, nunca nos peleamos ahora, estamos felices todos juntos. Pues cada uno hace su tarea, cada uno hace sus cosas, cada uno hace su vida, no nos metemos en la vida de los demás, estamos tranquilos. Pues hacer la comida, hacer la rentadora, ir a comprar, estar con Choco a pasear. Un perro que se llama Choco, que lo paseo, estoy con él todo el día, me lo paso bien con él. Sí, yo hago cocina, me limpio mi ropa, mi habitación. Vivía con una pareja que eran unos mexicanos, pero siempre se estaban peleando. Pero cuando yo llegué aquí y vi que lo que era diferente, ya me quedé más tranquila. Felicidad, tranquilidad, mucha tranquilidad. Ver a Choco, feliz es que Choco me abrace, que Choco esté conmigo, es lo primero que me hace sentir feliz. Y sí, y gracias a que me dejan tener a Choco, porque en otras casas no dejan tener perro. Y aquí me dejan tener a Choco, que es importante. Hombre, me gustaría vivir sola, pero bueno, un poco difícil, ¿no? Porque yo he estado también tiempo sola aquí. No, en mi cuarto me siento muy a gusto. Veo la televisión y Choco ve la televisión conmigo. A las 12 de la mañana nos levantamos todos a hacer un café y a las 5 de la madrugada nos levantamos todos a hacer un café. Que yo le recomendaría a todo el mundo, porque es guay hacerlo, ¿eh? Porque Sandy se levanta a las 5 a trabajar. Hacemos compañía y hacemos un café. Media hora, hablamos de muchas cosas. Yo cuando entré en el piso necesitaba ayuda a hacer la compra, porque al principio me hacía un lío. No, ahora soy autónoma en todo, porque ahora puedo hacer la rentadora sola, la compra sola. Y gracias por la fundación que me está ayudando, si no llegara a la fundación todavía no sé dónde. En una casa te ayuda a estar tranquila, vivir feliz y saber que tienes un techo donde vivir. Contento, hombre, no se está contento de estar en una casa y oh, menos mal, ya aquí en la calle. Estoy deseado bien, limpio. En una casa, pues tener un refugio. A mí dormir en una casa es lo mejor que me ha pasado.